Auspicia Mutual Bancaria. Hugo Yasky es diputado nacional, representa al movimiento obrero y tenemos el honor de saludarle esta mañana. Hugo, Gastón y Juan Izaguirre desde Radio Total en Concepción del Uruguay. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, igualmente para nosotros. Por supuesto que el motivo de esta charla tiene que ver con los últimos acontecimientos y con una iniciativa que finalmente tuvo una aprobación inmediata en Cámara de Diputados, pero que no sabemos si llega a tiempo o si, en todo caso, demandará del gobierno que ponga la que ya tenía, además de esta prolongación de una emergencia alimentaria obvia, ¿no? Sí, en realidad es la ley que aprobamos la semana pasada, la ley de emergencia alimentaria. Y esto significa que el gobierno tiene que disponer de unos 8.000 millones de pesos para paliar la situación horrorosa que se está viviendo en prácticamente todas las provincias del país. Son muy pocas las que en este momento no están sufriendo el flagelo del hambre, que hace que los comedores escolares, los comedores barriales, los merenderos sociales, los comedores que atienden distintas iglesias estén al borde del colapso. Así que la idea es simplemente tratar de contener una situación de acá hasta el mes de diciembre en que se produzca el cambio de gobierno y simplemente poner un puente para llegar hasta ahí y hacer que la penuria que hoy están viviendo cientos de miles de hogares en la Argentina que han quedado debajo de la indigencia tenga algún tipo de paliativo. En realidad, como bien usted lo decía, esto lo podría haber hecho el gobierno sin necesidad de ninguna ley. Es más, en el recinto, en el momento del debate, varios diputados aludieron a un hecho objetivo, a varias leyes que ya habilitarían al gobierno a tomar esta decisión si fuera parte de su voluntad, de manera que esta es una especie de ley cuya única razón de ser es la insensibilidad social de quienes están en la Casa Rosada. Sí, totalmente. Pero además depende de otra cosa que usted hace poco tuiteó acerca de el abrazo entre el presidente y de quien debíamos enamorarnos, Christine Lagarde, como el abrazo más caro del mundo. Y uno, yo no me canso de preguntarme cómo se puede gobernar a un pueblo, porque en definitiva ese es el mandato que dan las elecciones. Gobernar un pueblo, un país, es un país sin habitantes, no existe, y por lo tanto el bienestar de sus habitantes es lo que uno busca para engrandecer el país. Pero ¿cómo se puede gobernar un pueblo y un país mirando solo la moneda, el valor de la moneda, y sin importar qué es lo que se haga con tal de contenerlo y al mismo tiempo bajar todos los controles que van a permitir exactamente lo contrario? Sí, bueno, la consecuencia de esas concepciones hoy las estamos viviendo, ¿no? La Argentina quedó destruida. Lamentablemente tenemos un país cuya trama productiva, sobre todo la trama que tiene que ver con la industria, la pequeña empresa, quedó destruida, y ahí es donde se generan 7 de cada 10 puestos de trabajo. Entonces volvemos a la idea de que se puede vivir en un país tomando deuda externa, especulando con los mesadineristas y los grupos vinculados a la acción de la finanza, y ese es un error gravísimo que nos va a costar mucho, porque otra vez el pueblo argentino va a tener que pagar una deuda externa asumida por sectores de la economía que son absolutamente parasitarios. Parasitan el esfuerzo de los argentinos. Cuando dejamos de tener deuda, cuando el país se pone de pie, cuando hay un mercado interno funcionando, ahí vienen ellos a proponer sus maravillosas fórmulas mágicas
pero en realidad se llenan los bolsillos de plata, porque hay que decir, toda esta penuria que estamos viviendo, el 90% de los argentinos, es para que un puñadito, los que tienen su dinero en dólares, los que lo mandan a los paraísos fiscales, muchos de ellos miembros del gabinete, diría casi todos miembros del gabinete, son los que han ganado y los que siguen ganando a pesar del hambre de la mayoría. Ya lo creo. Y en esa línea de pensamiento uno no se imagina que puede gozar de un país en crecimiento cuando incluso a quienes nos gobiernan se llevan todo su dinero al exterior, declaran que es así y además blanquean una cantidad de millones impresionante, se perdonan o se autodisculpan o no pagan los créditos pendientes y son los tipos que nos están gobernando. ¿Cuál es la conducta que uno debería tener en todo caso? Sí, porque lo que vos mencionabas es un dato interesante, no nuevo, es decir, de pronto esta gente en otra época hubiese ocultado. Si uno es ministro de Economía, trataría de ocultar que tiene toda su fortuna, millones de dólares, puestos en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales no dejan de ser lugares, instituciones, donde se lava dinero, donde generalmente se evaden los impuestos como mínimo, son formas del mercado financiero que en algunos países, como por ejemplo Finlandia, reconocer que uno tiene una cuenta en un paraíso fiscal significa que tiene que renunciar, como lo hizo el primer ministro de Finlandia. Acá no, acá lo publican, es casi como un signo de distinción, ¿no?, de una casta superior que cuando tiene sus cuentas y sus dólares depositados en el exterior, da señales de que pertenece a la élite privilegiada, a la que tiene que gobernar, según ellos. Yo creo que realmente son personajes nefastos. Entiendo que el pueblo votó sabiamente en agosto y lo va a volver a hacer en octubre. Única manera de sacar a esta gente definitivamente. Creo que la Argentina se merece algo mejor, tener que volver a trabajar, tener que volver a poner la comida de nuestros hijos en la mesa todos los días, tener que tener nuevamente a los jubilados dignamente recibiendo sus medicamentos como les corresponde, porque para eso aportaron toda la vida, volver a tener una Argentina en la que la escuela pública funcione, en la que tengamos salud pública y fundamentalmente en la que haya empleo, en la que haya trabajo, en la que se viva del trabajo, no de la especulación, y podamos tener a tanta gente que hoy depende de un plan social, teniendo la posibilidad de vivir de su propio esfuerzo. Creo que a eso aspiramos a llegar y creo que definitivamente la elección de octubre nos va a mostrar el camino de salida de este laberinto en el que nos pusieron. Bueno, sí, en realidad uno lamenta tener que desear prontamente. Estamos en un debate acerca de si reaccionamos. Algunos movimientos sindicales proponen paros y manifestaciones, otros dicen, incluso el propio Fernández, salgamos de la calle en términos de no confrontar, de no enfrentarnos, porque una de las peores cosas que nos pasa es enfrentarnos pobres contra pobres, pero al mismo tiempo asistimos a una campaña que está cargada de tantas mentiras que se desmienten a sí mismas a las pocas horas. El presidente en un lugar de la provincia de Buenos Aires, que ahora no recuerdo, inaugurando obras que no están hechas. El ministro de Transporte viniendo al sur o sacándose fotos en alguna ruta que él dice que es del sur de la provincia de Entre Ríos, donde están pavimentando y no hay ni una hormiga trabajando en esos lugares. ¿Cómo se transforma en paciencia
porque en realidad falta poco, pero en el hambre de los que tienen hambre es una eternidad 45 días. Sí, desde ya. En una eternidad pues se está viviendo una situación de penuria social que la verdad no tiene precedentes. Pues yo creo que es increíble cómo pudimos llegar a una situación tan desastrosa. Pero creo que la mayoría de los trabajadores, el pueblo sabe, porque el pueblo tiene sabiduría, que en momentos como este, teniendo una elección a prácticamente el alcance de la mano, hay que llegar, hay que votar, hay que salir de esto, tratando de evitar que nos lleven a encerronas, que nos lleven a situaciones que les permitan a ellos para enturbiar el clima político. Y por supuesto decirle esto a quien padece hambre es muy difícil. Por eso intentamos a través de la legislatura votar esta ley y tratar de que ese paliativo funcione por lo menos para los que están más sumergidos. Ya lo creo. Lo voy a entretener 10 segundos más, porque claro, resulta que la gente tiene hambre, faltan 45 días, la Corte Suprema de Justicia, más allá del 30 y pico % que se había adjudicado a principios de año, ahora para el próximo año se adjudica un 65% de aumento, llevando los sueldos por encima del $500,000 de pesos, y el ministro Lacunza triplicó el sueldo de sus asesores, que el que va a cobrar menos va a cobrar 200.000 pesos. Es realmente muy complejo tener paciencia, ¿no, Hugo? Sí, es muy difícil porque estamos frente a lo que es un gobierno que hace de lo arbitrario, de lo injusto, hasta te diría de lo que es injusto en forma lacerante, una especie de práctica cotidiana, ¿no? Para ellos es normal que mientras el pueblo sufre hambre y mientras te mezquinan 8.000 millones de pesos, que bueno, para una persona que escucha este programa por ahí parece mucho, pero para que lo que el gobierno está destinando solamente a pagar intereses de deuda es ínfimo. Sí. Que en esta situación haya esos aumentos, bueno, es una manera también de irritar y de generar situaciones que bueno, el pueblo argentino sabe evitar porque defiende la paz, porque tiene sabiduría, porque sabe que esto de la única manera que lo cambiamos es sepultándolos en voto y que no vuelvan más. Hugo, le agradezco muchísimo su generoso tiempo y además su palabra serena y esclarecida para, bueno, para entender un poco qué es lo que nos está pasando hoy. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hugo Yasky, diputado nacional, emergente de la CTA, de hecho hay una CTA de Yasky, ¿no? Bueno, bueno, insisto, sí, una palabra serena y también comprensiva de este presente argentino tan difícil. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.